En un mundo saturado por ideas en conflicto con los grandes principios de la palabra de Dios, precisamos de una cosmovisión que mantenga viva la luz de la verdad. Por eso, presentamos Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia con los pastores Héctor Delgado y Dauris Contreras. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a esta nueva entrega de su programa Fe y Sociedad. Un saludo afectuoso como siempre a los fieles oyentes de Radio Esperanza New York y a todos aquellos amigos y hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios sociales. Bienvenido, Pastor Contreras. Gracias, Pastor Delgado. Bienvenido tú también a nuestro programa del día de hoy. Damos gracias a Dios y a todos ustedes que nos acompañan en esta transmisión, en la discusión del programa para hoy. Vamos a invitarles a todos que puedan, por favor, compartir con otros el enlace, esta transmisión, para que así puedan participar con nosotros en el tema de hoy. ¿Qué tenemos para hoy, Pastor Héctor? Bien, tenemos un tema sumamente interesante. Yo no sé a ti, Dauri, si te pasa, pero ocasionalmente yo pienso que en ocasiones hemos tratado un buen tema y uno se siente satisfecho, pero Sí. después avanza a otro tema más y cuando empieza a investigar y a consultar y a pensarlo, entonces también termina emocionándose con ese Sí, programa. así Con es. el de hoy a mí me pasó eso. Es un tema interesante, Sí, ya que es un tema en el cual todos, de alguna forma, tenemos alguna incidencia. Y yo sé que va a ser de gran bendición. Además, Héctor, en algunos de nuestros programas, alguien había pedido que se discutiera ese tópico. Y no recuerdo quién fue, pero hace ya más de un mes, más de 2 meses, que alguien pidió que se hablara sobre sí. el poder. Así es que hoy va a ser el día entonces. Bueno, de por sí los últimos programas que hemos tratado han sido respondiendo a inquietudes que han tenido nuestros fieles oyentes. Bueno, el tema para hoy es el cristiano y el poder. ¿Qué es el poder? ¿Cuáles son algunas formas de ejercicio de poder? ¿Por qué el poder tiende a corromper a las personas? Otra pregunta interesante quizás, ¿cuál es la verdadera fuente del poder? Y finalmente, ¿provee la Biblia algunas orientaciones sobre el uso correcto del poder? Este es el tema que tenemos para hoy, Pastor Contreras. Así es, ese es un tema muy excelente y tal vez, Héctor, pudiera ser conveniente que comencemos con algunas definiciones de lo que es el poder. ¿Y qué tú tienes allí respecto a las definiciones de poder? Bien, recientemente en un artículo publicado por varios psicólogos especialistas en el tema, titularon un artículo muy interesante llamado Menos poder o impotencia, brechas de empatía egocéntrica y la ironía de tener poco o ningún poder en la toma de decisiones sociales. En ese artículo, ellos proveyeron esta definición puntual de poder, la posibilidad de influir en otros. Pero las ciencias sociales también han seguido esta forma de definición, la capacidad que tiene el individuo, las personas, de influenciar a otro. La psicología experimental, de hecho, recientemente sugiere que cuanto más poder se tiene, menos se considera la perspectiva de los demás, lo que implica que los poderosos tienen menos empatía. Eso es algo que se desarrollará más adelante, Sí. pero parece ser que es como el ejercicio sin empatía de la influencia sobre los demás. Desde la perspectiva cristiana, el poder se puede definir como la habilidad de hacer algo a partir de la fuerza, la destreza, los recursos o la autoridad conferida. La Biblia dice que el poder del cristiano viene a través del Espíritu Santo. Y finalmente, podría decir que hay un pensamiento que me llamó la atención de la filósofa Hannah Arendt, quien dijo que la autoridad existe para hacer al otro autor de su vida. Desde esta perspectiva, la autoridad es un apoyo que ayuda a las demás personas a convertirse en ellas mismas. Entonces podemos decir entonces que el poder es una facultad que tienen los seres humanos para cambiar o para influir en la vida de otros seres humanos. Y basado en eso, Héctor, podemos hablar de cómo se manifiesta el poder. El poder se manifiesta siempre en sistemas, Así es. ya que una sola persona aislada de otra influencia no tiene ningún poder. Y el Cierto. poder
obligatoriamente tiene que manifestarse dentro de una relación, una interacción. Y basado en eso, entonces, como dijimos, se manifiesta en sistemas. El primer sistema en el cual se manifiesta el poder es en la familia. Mm, Es el interesante. primer sistema humano que existe. So, en ese sistema, y yo diría antes de que exista la familia, pues, entre dos individuos, allí comienza el ejercicio del poder. Pero en la familia, por ejemplo, se asume que los padres son los que tienen la autoridad sobre ese sistema familiar, sobre ese núcleo familiar. Y esa autoridad pues descansa en ambos. Claro, con el paso del tiempo ha habido diferencias en cuanto a los roles que cumple cada uno de los padres en términos del poder en la casa. ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad en el hogar? Y pues ya habría otros elementos que habría que discutir en cuanto a eso. Sin embargo, es evidente que de forma natural y espontánea son los padres los que tienen el poder en la casa, en la familia. Y también hablamos ahorita fuera de cámara, antes de iniciar, Héctor, tú me decías el hecho de que los padres a veces si salen pueden delegar, ¿verdad? Ese poder. Sí, eso indica que el poder también puede ser delegado. Cuando un padre sale, y eso lo digo por mí, porque aun cuando mi hijo tenía 12 años el mayor y yo venía para Estados Unidos, nosotros teníamos un negocio de letreros de metal fundido en la República Dominicana. Y yo recuerdo que yo siempre le decía a él, bueno, papi, yo voy a viajar ahora, pero ya tú sabes, en mi ausencia, tú eres el que ayuda a mami, tú eres el que cuida a Héctor, tu hermanito menor, y ya tú sabes, papi, muchas cosas aquí dependerán de ti. Y eso fue creando en él como ese sentido de responsabilidad. Y en realidad, después que él es adulto, cuando conversamos, él me dice que él sentía como que tenía poder. Y mi esposa me decía, yo quiero que tú veas cómo él corrige a su hermanito más pequeño. David, pero tú Interesante, sabes sí. también, dijiste algo interesante ahorita, en el hogar aún haya una pugna de poder, eso sencillamente evidencia que el poder está posicionado en las personas. Claro que sí. Ya quién lo ha de ejercer, quién quiere ejercerlo por encima de otro, y eso es otra cosa. Pero el hecho Ujú. mismo de que a veces hay pugna de poder indica que el poder existe en las personas y existe Ah, para ejercerlo y para ujú. expresar. Sí, sí, sí. Bueno, hay algunos políticos allá en mi país que dicen, el poder es para usarlo. Bueno, así es una frase muy popular Y entre los bueno, en su yo lo he debido escuchado. momento, tal vez la semana que viene, Héctor, si hablamos del cristal de la política, podemos tocar un poco más de eso. Sí, Pero el asunto es que el poder es la facultad que los seres humanos ejercen, la facultad de autoridad o influencia sobre otras personas. Y entre dos individuos, pudiéramos decir, por ejemplo, antes de formar una familia, y tú conoces a tu pareja y en esa interacción, en esa relación, hay un poder, digamos, de atracción de parte de la mujer y viceversa también. So, esas influencias interactúan entre sí para traer un resultado. So, entonces, hablamos de que el poder se manifiesta en sistemas, en relaciones. así es. La familia como uno de los sistemas primarios que conforman la sociedad, entonces sería allí donde se manifiesta el uso del poder. Y creo también que es como una especie, de, Héctor, de mini universo Mm. para que desde allí se pueda tal vez replicar a las sociedades y en general al mundo completo. Ahora, indiscutiblemente, lo que ocurre en la familia ocurrirá en las empresas y en las naciones. Claro que sí. No son pocos los gobernantes que han adoptado actitudes dictatoriales Ujú. que vienen de un hogar donde se le maltrataba, Así es. donde recibieron una mala formación o vivieron con un sentido de abandono Ujú. y desarrollaron a veces como sentimientos sociópatas en el sentido de tener odio hacia la sociedad por ello no haber tenido la formación, la educación o el ambiente emocional y de sostenibilidad familiar que necesitaban. Así que lo que ocurre en nuestras familias se traducirá en las empresas y también
en los gobiernos de nuestras naciones. Eso es indiscutible. Así es. De ahí entonces, Héctor, que ese sería el primer sistema. Ahora, hay algunas teorías sobre el poder que han sido esbozadas por algunos estudiosos de la sociedad, de la conducta humana, o algunos filósofos de la política, algunos sociólogos, en fin. Y son muchas las teorías que pueden existir acerca del poder. Una de ellas que es muy influyente es la teoría del poder de clase. Esta teoría está basada en la idea marxista de que el poder de clase se refleja en la infraestructura económica de las naciones. Esta dice que aquellos que manejan los medios de producción en la infraestructura económica tienen autoridad sobre la clase obrera, la clase que trabaja. Entonces, estos, según esta teoría, pues explotan y exprimen al trabajador con el fin de tener más dinero, tener más recursos. Y entonces él dice aquí en esta teoría que para que pueda funcionar mejor para las sociedades, esas fuentes de producción, las empresas y todo lo que produce dinero y recursos, él promueve de que sea propiedad de todos y que todos tengan ganancia igual. Claro, ese es el concepto marxista donde sale el comunismo en contraposición con el capitalismo. Y no estamos aquí discutiendo si uno es mejor que el otro. Lo que estamos diciendo simplemente es describiendo esta teoría sobre el poder, que es el poder de clase. Es que a la larga todo sistema de gobierno ha demostrado ser imperfecto e Claro que sí. insuficiente para resolver los problemas humanos. Hay Ujú. situaciones de índole más profunda que van incluso más allá de lo que uno puede definir como estructura de poder o sistema de gobierno. Sí. Hay otra teoría que es la teoría del poder élite. Allí esa teoría dice que solamente unos cuantos que tienen influencia son los que controlan el poder. Estamos hablando tal vez de los magnates que tengan más dinero, de los que tengan alguna posición política, pero solamente dentro del cuadro de la sociedad, solamente unos pocos tienen ese control, tienen ese poder. Y la otra teoría es la teoría del poder pluralista. Allí se basa más ya en lo que es el poder político y dice que el poder se ejerce desde la perspectiva gubernamental. El gobierno ejerce un poder, pero aparte de ese poder que ejerce el gobierno, hay instituciones no gubernamentales que tienen una influencia fuerte, poderosa en los asuntos de la nación y entonces estos pueden crear no solamente cierto balance, sino que pueden influir en las decisiones que se toman a nivel En esa, gubernamental. en esa dirección, nosotros podríamos pensar, por ejemplo, en las organizaciones que vigilan el ejercicio de los derechos humanos en las diferentes naciones. Por ejemplo, esa es uno de Crea los como ejemplos. las observaciones de estas instituciones crea como un contrapeso Ujú. y a veces obligan al gobierno a tomar decisiones moderadas en relación con algunos asuntos que de no ser por esta supervisión o esta crítica constructiva, se cometerían serios errores y atropellos contra los derechos humanos. Así es, así es. Am, a través de la historia, Héctor, las personas que han tenido poder y ha sido algunas veces porque lo han usurpado, otras veces por algo legítimo, pero vamos a hablar de algunos de esos tipos de poder, tal vez después de esta pausa, Héctor. Claro que sí. Así que en breve estamos regresando para abordar este punto. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Hasta aquí hemos estado mirando diferentes perspectivas
o definiciones o teorías sobre el poder. También hemos visto ya algunas definiciones que se mueven desde el ámbito psicológico, social, político, si se quiere, y ahora estamos abocados también a considerar diferentes categorías que son significativas entre las fuentes de poder. Así es. Entre esos tipos de poder, Héctor, o categorías, podamos hablar del poder legítimo. Ese poder legítimo es la autoridad que se le confiere a una persona para estar al frente de una institución. Ujú. Esa autoridad, pues, se le es dada por las facciones pertinentes a ello. Por ejemplo, en el caso del país, en un lugar donde hay democracia, pues cuando alguien va a votaciones, va para ser elegido, pues el presidente está allí, es un poder legítimo, siempre que el pueblo, la mayoría, haya votado por eso. Siempre hay discusiones de si es legítimo. Por ejemplo, una de esas problemas lo tuvimos en el año 2020, cuando ganó el presidente actual de Estados Unidos. Hubo una discusión sobre si era legítimo, porque algunos decían que no, que hubo fraude, que lo esto. Sin embargo, fuera de todo eso, el poder legítimo es aquel en el cual alguien ha sido designado por por las bases legítimas para ello. De hecho, si es, por ejemplo, en el caso de militares, un uniforme tiende a representar la autoridad que se le confiere. Ujú. Si es gerente de una empresa, ya no depende de un uniforme, sino de la posición propiamente, la posición que se le ha asignado y la entrega a veces de una oficina desde donde él opera su gerencia. Otro, Dauri, que me gustaría señalar es el poder de referencia. Y eso tiene que ver con cuando un individuo, por ejemplo, es carismático y tiene la capacidad de atraer a las personas hacia sí y genera a través del carismatismo que tiene lealtad del público y de las multitudes. Esto ocurre mucho en los asuntos políticos, en los partidos y los líderes políticos, porque todo comienza con una figura carismática que tenga de hecho el discurso correcto. Y a veces una frase es capaz de cautivar a las multitudes y entonces las personas tienden a votar por ello. Así que personas que de pronto nunca ni siquiera se imaginó alguien que podía ganar el poder, termina tomando control del poder de una nación. Entonces podríamos decir, Héctor, que hasta cierto punto, hasta cierto grado, ese poder es innato, y ya que hay personas que nacieron con ese don del carisma. Así es. De modo que ya, a diferencia del primero, eso no es algo conferido, sino que es algo que ya la persona viene con esas características. En ocasiones pueden ser cualidades adquiridas, por ejemplo, También, también. la oratoria. Hay personas que ha desarrollado el arte de la oratoria y es capaz de convencer a cualquiera con su discurso. Así es. Pero yo no te puedo dar eso a ti, sea porque tú lo estudies o porque tú tienes que desarrollarlo de alguna forma. Claro, tiene que tenerlo. Así es. La otra es el poder de experto. Este tiene que ver, Héctor, con la experiencia que una persona tiene en un área y pues es asignado para asignar un puesto basado en la experiencia, en la experticia que tiene la persona sobre un asunto para el cual es necesario, que va a satisfacer las necesidades de aquella institución, aquel grupo para el cual está colocado. También hay otro que tiene que ver con el poder de la recompensa, Davis. Y es cuando un individuo tiene la capacidad de conferir recompensas valiosas, en este caso a veces recompensas materiales, que vienen a funcionar como beneficios, quizá tiempo libre, regalos deseados, promociones o aumento de sueldo o responsabilidad. Hay personas que se granjean la lealtad de otros a través de regalos. Hay empresas que en lugar de pagar millones al gobierno en taxes, prefieren comprarles vehículos nuevos a sus empleados. Y los empleados nunca se dan cuenta que sencillamente es una manera de barajar las cartas, Sí, pero demuestran un sentido de lealtad por lo que reciben. Así que ahí está el poder de recompensa. así es. Está el otro poder, que es el poder coercitivo. Es un tipo de poder
el Tremendo. cual es ejercido en detrimento del bienestar de los que son dominados o del sujeto sobre el cual se ejerce el poder, y a menudo se usan las amenazas y los castigos para tratar de hacer que la persona haga lo que quien está en el poder quiera que haga. Tremendo. Yo le doy Y esto se gracias a Dios, manifiesta, David. Héctor, no solamente, esto se manifiesta, en todos los estratos se manifiesta eso. Esto se puede manifestar en una relación de Sí, dos personas, entre un hombre y una mujer, pues se puede manifestar eso, se puede manifestar con los hijos, se puede manifestar en una empresa, se puede manifestar en la iglesia, se puede manifestar en una nación, en todos los ámbitos, en todos los sistemas de poder, se puede manifestar el poder coercitivo. Y realmente aquellos que sobre el cual se ejerce el poder nunca están cómodos con este tipo de ejercicio de poder. de todos los lugares que se puedan mencionar como peores, se encuentra la relación familiar, el ámbito familiar y el ámbito eclesiástico. Ujú. Uno no esperaría mucha virtud en un lugar donde no hay cristianismo o donde no hay afectos genuinos de una persona hacia otra, pero en un hogar o en la iglesia es terrible pensarlo. Yo pienso, David, que finalmente podemos señalar un último punto o característica de poder, y es el que tiene que ver con el aspecto informativo. Okay. Y este poder se Dijiste basa informativo, dijiste. informativo. Ok. Sí, este poder se basa en la capacidad de controlar el flujo de información que se necesita para hacer las cosas. Muchas veces este poder se deriva de tener acceso a la información confidencial que otros no conocen. Entonces se llamaría como asimetría de información. Mm. Piensa, por ejemplo, en las teorías conspirativas. Hay personas que tienen acceso a ciertas informaciones que multitudes y millones de personas no tienen, entonces utilizan esa información, la distorsionan, y como yo no tengo acceso a la información real, no puedo diferenciar entre una verdad y una mentira. Pero ¿sabe algo, Dauri? Lo que hemos estado conversando en esta sección ahora no es nuevo. Ya esto desde 1959, con las propuestas de French and Raven, se viene manejando estos asuntos, y de alguna manera la observación de estos dos especialistas vino a plantearnos una serie de elementos que se ajustan muy bien a la realidad, tanto en el ámbito secular como en el ámbito espiritual, donde también ocurre mucho abuso de poder. Sí, y alguien dijo, o he escuchado por ahí, dice que la media es el cuarto poder. Así, Los medios de información hacen lo que quieran con los seres humanos, con un gobierno, con el pueblo, porque al manejar la información, si hay un grupo, por ejemplo, que tiene control de los medios de comunicación y quiere dar una idea o quiere desvirtuar un concepto o quiere limpiar a alguien o quiere ensuciar a alguien, tienen tanto poder que empresas han sido derribadas por la media. No solamente empresas, personas, reputación de personas ha sido dañada por la media. es Muchas cosas ocurren con los que tienen control sobre los medios informativos. yo Incluso, por ejemplo, las plataformas que usamos, por ejemplo, Facebook, YouTube, esas plataformas digitales, todas esas personas que tienen control sobre estos medios de comunicación, evidentemente, son un poder inimaginable. Mira, nosotros estamos utilizando ahora mismo una buena dosis del poder informativo Sí, para ilustrar a las personas que nos están escuchando. Cuando nosotros terminemos este programa hoy, cientos de personas habrán escuchado lo que nosotros hemos dicho. Y en una semana serán cientos más lo que escucharán. A mí me así es. gustaría puntualizar algo que escuché en una conferencia de Ricardo Ramonet en España recientemente. Este señor decía que una emisora que en España le tomó más de 15 años conseguir una audiencia de casi 7 millones de personas. Él decía, no se imaginan ustedes cuánto tiempo, recursos, ideas, estudios, análisis, inversión de recursos se necesitó para lograr eso. Y ahora resulta, dice él,
en esta era globalizada y tecnológica, porque el tema era sobre la tecnología en una era globalizada, un tema sumamente interesante. Él decía, y ahora 3 youtubers, que son 3 niños, preparan los otros días un programa y entre los 3 reúnen casi 15 millones de personas. Oye, eso. ¿Qué inversión tienen esos muchachos? ¿Qué experiencia y conocimiento tienen ellos para realizar un programa de esa magnitud y acumular esa cantidad de gente que la emisora que yo acabo de referir en 15 años no ha logrado la mitad totalmente? Ese es el poder de la información. Así Así que es. si hubo un tiempo en el que nosotros tenemos que tener juicio crítico, más que nunca es ahora. Claro Sin que embargo, sí. paradójicamente está ocurriendo todo lo contrario. Claro La que sí. BBC Mundo publicó recientemente un artículo que decía que por qué somos cada vez más tontos los otros días. Y yo dije, no, pero es que esto es increíble lo que está pasando en el mundo. Sí, sí, es como tú dices, Héctor. Tanta información que nosotros consumimos con todos los medios de comunicación que existen, especialmente con el Internet, se hace necesario que podamos tener una mente clara, abierta y preparada y tener principios que nos ayuden a discernir y tal vez a poder decidir qué nos va a influenciar. ¿Qué poder va a tener las cosas que nosotros vemos sobre nosotros? ¿O qué decidimos nosotros que tenga poder sobre nosotros? ¿O es necesario que hagamos esto? Es bueno entender que decidir eso es tener poder de decisión. Claro que sí, eso es, o Yo sea, es un poder que debo se ejercer, ejerce contra otro poder. debo ejercer juiciosamente Así el es. poder decidir para decidir qué yo quiero que me influya a mí. Ujú, ujú. Y en ese sentido, Héctor, eh, podemos hablar entonces, tal vez del aspecto de la amoralidad del poder. Interesante. Y cuando hablamos de amoralidad del poder, nos referimos al hecho de que el poder no es ni bueno ni es malo. El poder, como decíamos al principio, es esa facultad que el ser humano tiene de influir sobre otras personas. So, no es malo el poder ni tampoco bueno el poder. No tiene ninguna incidencia a menos que los seres humanos lo utilicen o mal o bien. De otra Así, manera, eh, el poder entonces podríamos decir que es algo malo. Sin embargo, no es malo. Puede ser interesante. usado para el bien o puede ser usado para el mal. Y yo sé, Héctor, que cuando hablemos un poco de el poder en la escritura o la perspectiva bíblica sobre el poder, tocaremos un poco más sobre esto, pero quiero decir que hablando de la amoralidad del poder, Dios le da poder al ser humano cuando lo crea. Dios le da autoridad al ser humano cuando lo hace y le dice que va a ser el administrador de todo lo que Dios ha creado. Sería como una especie de corregente de Dios. Desde ese punto de vista, entonces, el poder es algo que Dios lo otorga a todos los seres humanos. El problema viene cuando entra el pecado y entonces ahí es que se daña las relaciones de poder. Bien, Um, añadiendo algo al concepto de la moralidad del poder, me gustaría quizá definirlo de otra manera. El poder no es un ente que existe separado de nosotros, Perfecto. sino algo o una cosa que nosotros ostentamos, Ujú, incluso por delegación. Un gobernante llega a ser el hombre más poderoso de la nación porque el pueblo le delega esa autoridad. así es. Incluso los que usurpan el poder no lo hacen solos, necesitan el apoyo de Ujú, de otras instituciones, de otros sectores de poder para lograr sus objetivos. así es. Entonces, incluso el poder de otorgar regalos. Hay gobernantes que entregando regalos a los pueblos van creando una conciencia sobre su liderazgo y la necesidad de que sea él que gobierne. Ujú, ujú. Finalmente, la gente cambia de parecer ante la insatisfacción de gobernantes que no cumplen sus expectativas. Ven en este que está haciendo obsequio a alguien que supuestamente va a contribuir. Así que el poder siempre es delegado. Es amoral porque no es un ente aparte, es algo Claro. que se tiene
por delegación. Y en el caso nuestro, lo recibimos de Dios. Así es. Vamos a una pausa, Héctor, y vamos a continuar con esta sección. Así es. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Bueno, hasta aquí hemos llegado a la mitad de nuestro programa en el día de hoy, ¿eh? Así que estamos listos para avanzar a otros aspectos del tema que estamos abordando en este día. Yo quisiera, Héctor, que analizando lo que hablamos ahorita de la amoralidad del poder, hablamos de que el poder es influencia. Y nosotros como seres humanos, en cada momento estamos ejerciendo influencia sobre los demás. Y nosotros en todo lo que hacemos, en nuestras palabras, en la forma, en nuestra conducta, cómo nosotros nos comportamos, ejercemos una influencia sobre los demás. Y ese poder que ejercemos sobre los demás puede ser un poder para el bien o puede ser un poder para el mal. Y debido a que nosotros como seres humanos somos falibles, somos seres humanos caídos, naturaleza caída, es evidente que más que menos nuestra influencia es negativa, a menos que entre nosotros haya otro poder que pueda obrar para que esa influencia o ese poder que manifestamos sea una influencia positiva. Cierto. Y sabiendo que nosotros los seres humanos somos así, Héctor, el poder tiende a corromper a los seres humanos. Ya no hablando de la influencia tal vez común, que tenemos una influencia inconsciente o consciente que usted puede tener sobre los demás, ya hablando de cuando a alguien se le da poder, alguien tiene poder, por lo general el poder corrompe a los seres humanos. ¿Por qué será eso, Héctor? Bueno, es triste, pero también es bueno señalar que para referir un caso en la historia tenemos gobernantes que se recuerdan por su lenidad, por su bondad y por su forma prudente de hacer gobierno. Naturalmente quedan opacados por la mayoría de líderes incompetentes y corruptos e individuos que se creyeron que existirían para siempre en la posición que estaban y empezaron a adoptar actitudes inadecuadas. Pero también tenemos en la historia bíblica el mismo caso. Si pensamos en los reyes de Israel y de Judá, todos los reyes de Israel fueron malos y en Judá apenas casi la mitad hizo lo correcto. Así que tenemos gobernantes que pueden hacer un ejercicio adecuado y correcto del poder y personas que se corrompen, pero no necesariamente que el poder corrompe, sino que el poder sirve para proyectar la corrupción interior que tiene la persona. Una corrupción que no podía expresarse como tal, a no ser que se tuviera el poder y las condiciones para hacerlo. Eso es cierto, eso es cierto. Uh-huh. Entonces, podemos decir, basado en lo que has expresado, que el poder lo que hace es que saca lo peor o lo mejor de una persona. Indiscutiblemente. Igualmente ocurre con el dinero. Alguien dijo, Dauri, en una ocasión, ¿tú quieres saber quién es una persona? Dale poder. Dale poder, así es, así es. Eso es una gran realidad. Pero eso ocurre, Dauri, también en el ámbito de género. Uh-huh. Los hombres predominantemente han dominado a las mujeres. Bueno. Dominado. Y en ese sentido, cuando el poder de esa manera determina las relaciones interpersonales, tanto hombres como mujeres evidentemente tienen poder, pero generalmente los hombres son los que han ejercido más de manera inadecuada el poder sobre las mujeres. Esa es una consecuencia innata del pecado y en el mismo Génesis tú encuentras eso. Una de las cosas que ocurren allí es que dice, a tu marido será tu deseo. Sí. O sea, desde el mismo principio de la incepción del pecado en la tierra, podemos ver cómo aún esa relación de poder cambia.
Y De claro, hecho, esa no es una excusa para que ahora no, los hombres quieran erigirse. Al final, el ideal es que debe primar y el ideal es que claro. la mujer es una ayuda idónea del hombre. Y de hecho, cuando Dios dice eso, no está sometiendo a la mujer Claro, al ujú, dominio agresivo del hombre. claro que Sencillamente sí. está describiendo una de las consecuencias que vendrán ahora en un mundo Así es. imperfecto. Ujú, Aunque la mujer también tiene poder, claro. hay culturas donde la mujer es la que lleva el liderazgo, Ujú, donde ejerce ser la cabeza en el sistema donde se vive. Pero en el caso de la mujer, por ejemplo, el poder se ve disminuido por la cultura y también por los valores sociales, lo cual viene provocando desigualdad, iniquidad, y eso afecta de manera directa a la salud mental de las mujeres, al punto que disminuye su participación y su empoderamiento social. claro. Y ya que mencionaste eso, Héctor, nosotros podemos ver cómo el ejercicio del poder puede afectar cuando ese ejercicio es hecho de forma equivocada, puede afectar negativamente a las personas. Tú ponías el ejemplo de la mujer. ¿Cuántas veces hemos escuchado de esposos que son opresivos, esposos que son violentos, que abusan, y cómo muchas mujeres son víctimas de esa opresión de muchos hombres, a los cuales se denominan hombres machistas, Ujú, por el mal uso del poder? Y de hecho, esa sería tal vez esta sección ahora que tenemos que hablar sobre el uso del poder, ujú. cómo es usado el poder. Ya hemos dicho que el poder muchas veces corrompe, o no más que corrompe, sino que saca la corrupción que hay en el ser humano. De hecho, Am, Dauris, déjame aportar este dato que me llegó a la mente ahora. La semana pasada yo leí un artículo que fue publicado en el 2019. Es una investigación académica que fue realizada por un grupo de especialistas en la salud mental. Y el artículo se titulaba El poder influyente en la expresión de honestidad e humildad, la hipótesis de la posibilidad de explotación del poder. Lo que probó el artículo fue una hipótesis, que la posibilidad de explotación del poder, del mal ejercicio del poder, ocurre en las personas que tienen menos honestidad y humildad. interesante. De manera que el estudio llega a la conclusión de que cuando nos encontramos con una persona que carece de humildad y que carece de honestidad y alcanza el poder, entonces la explotación a través del abuso de poder está garantizado. Sí, eso es correcto. Eso es una buena idea. Y en ese sentido, puedo decir dos cosas, tal vez. Las personas que están en un que se les da un estatus de poder, que tienen un estatus de poder, van a ejercer el poder basado en quiénes son ellos como persona. También puede estar basado en las experiencias que han tenido para llegar a ese lugar. Es posible, Héctor, que una persona que haya sido criada y haya crecido en una familia donde se hayan dado los valores de la honestidad y la veracidad y todo eso, cuando tiene la facultad de tener autoridad, de tener poder, va a manifestar esos rasgos también. Así es. Es posible también que, aunque haya crecido con eso, se le inculcaron esos valores, en el camino a llegar allí haya visto cosas que hayan cambiado su corazón y dicho, no, pero todo el mundo está haciendo esto, y cuando llegue al final termina haciendo lo que hace todo el mundo y no, y se Ciertamente. corrompe. Sí, O puede ser también, Héctor, que debido a las durezas que tuvo que pasar para llegar ahí, eso lo convirtió, lo transformó completamente a la persona y ya no ejerce el poder como con los principios con los porque hay cuales que, hay nació. que admitir que hay personas que aunque hayan sido criados con valores, no es una regla infalible, hay excepciones a esa regla también, pueda corromperse. No son uno ni dos gobernantes los que han subido al poder con intención de hacer solo un, un solo gobierno y no dos gobiernos seguidos Sí, o no más de un periodo. Sin embargo, quienes les rodean
logran alabarlo O tanto, que adulación. Así es. lo adulan tanto que la persona termina creyéndose indispensable y Ujú. luego creyéndose también que solo él puede hacer lo que quizá cualquiera podría hacer, incluso mejor que él. O sea, Así es. se pueden dar casos de corrupción en el camino. Ujú. Entonces, en cuanto al uso del poder, están esas ideas que hemos expresado. Am, Otra cosa, Héctor, es que el poder es una tentación. Lo es. Te presenta tentaciones, porque cuando tienes poder hay otras cosas que se añaden. Se añaden personas, amigas, o que buscan tu amistad, se añaden otras posibilidades que tú puedes tener, se añaden los deseos de otros de tener tu favor, se añaden los agasajos, como tú mencionabas, se añaden los regalos, y todas esas cosas te dicen que el poder trae un bagaje consigo. Y todo Ujú. ese bagaje que trae el poder, evidentemente, constituye una tentación para quien está en el poder. Entonces, muchas veces, Héctor, hay una persona que tuvo un buen corazón, pero las tentaciones eran demasiado fuertes. Y cuando llegó al poder, realmente fue seducido por esas Yo cosas. creo que ahí ocurre lo mismo que con el dinero, el poder del dinero. Hay personas Ujú. que tienen acceso a fortunas en una etapa temprana de su vida en la que no tienen ni la experiencia ni la capacidad de administrar los recursos. Así es. Y cuando se carece de la experiencia necesaria, de la madurez necesaria, entonces posiblemente el poder que llega a tu mano, entiéndase en este caso poder monetario o el poder para dirigir e influenciar sobre otros, entonces se ejerce de manera inadecuada. Eso me Así es. hace pensar en Hazael, el personaje bíblico que siendo un funcionario importante del rey de Siria, fue enviado donde Eliseo. Y cuando él llegó donde Eliseo, al profeta Eliseo le dijo, mi rey me ha enviado a ti para que te pregunte si él sanará o morirá de la enfermedad que tiene. Eliseo entonces le dijo, él va a vivir, pero como quiera él va a morir. No le está explicando qué es lo que va a pasar, pero le está mostrando el futuro. Claro, Dios se Sí. lo está mostrando a él, pero a mí me llamó la atención, Dauri, cuando leo este pensamiento, que en medio de la conversación el profeta de Dios se quedó mirándolo fijamente a los ojos, pero de una manera tal que Hazael se sintió incómodo, tanto que le dijo, ¿por qué tú me estás mirando así? Él le dijo, porque Porque yo estás veo tranquilo. que lo que tú vas a hacer. Y Hazael, entonces, cuando él le dijo lo que iba a hacer, que era que iba a causar mucho dolor y sufrimiento al pueblo de Dios, él le dijo, ¿y qué es lo que tú crees que yo soy? ¿Un perro para hacer cosas como esa? Aquí tenemos una historia interesante porque Ujú. quizás Hazael es el típico caso de persona que no sabe para lo que es capaz de hacer con un poder que no tiene ahora. Sí. Pero también quizás es el típico caso de alguien que sabe muy bien lo que haría si tuviera el poder que anda buscando. Ujú. Entonces, ahí tenemos un caso como para reflexionar. Sí, sí. Vamos a una pausa, Héctor, y vamos entonces, después de la pausa, ya a venir con algunas ideas sobre el uso del poder y la perspectiva bíblica sobre el poder. Así lo hacemos. Estás escuchando Fe y Sociedad, un programa de análisis de temas de actualidad a la luz de la Biblia. Bien, en el contexto del uso de poder, quisiera tal vez que toquemos tal vez un tema obligado cuando se habla del Sí. poder. Tiene que ver con las influencias modernas sobre el uso del poder. Hay un libro el cual es un bestseller que habla sobre el poder, se llama Las 48 leyes del poder, Robert Greene. de Robert Greene. Es un libro fascinante y claro, no vamos a analizar las 48 leyes del poder, pero quisiera tal vez, Héctor, que podamos dialogar un poco de algunas de esas ideas. ¿Por qué? Porque estas ideas pareciera que son muy comunes, son usadas en el campo comercial, en el mundo comercial. Muchas veces
puedo percibir que aún en el ámbito religioso también Ciertamente. usadas muchas veces. Y yo vi una entrevista el otro día acerca del autor de este libro y dijo, bueno, pero quien escribió este libro tiene que ser alguien maquiavélico, alguien malo Lógico. realmente, porque estas ideas que están aquí son ideas fuertes. Sin embargo, él decía en la entrevista que el libro fue simplemente como resultado de observaciones que él tenía en su transcurso trabajando en diferentes lugares. Y al él observar cómo a veces él era tratado o cómo él veía que otros eran tratados, entonces, bajo esas observaciones, basado en esas observaciones, entonces él declaró cómo funcionaba entonces el poder y mencionó algunas de las leyes del poder y cómo las personas lo usaban. La primera ley de esas que él presentó es no opaques al jefe. ¿Sabes? ¿Sabes, Lauri? No, que no se te ocurra opacar tu jefe. Lauri, mira, cuando uno lee, cuando uno se ve obligado a tener que leer en un libro como este, yo no sé a ti, pero a mí me da como una aprensión Sí, y de verdad no me siento cómodo, porque yo no sé si es que yo soy otro tipo de mal líder que usa el poder de otra manera. Lo digo de esa manera porque imagínense, a veces uno cree que es la gran cosa y realmente no lo es. Pero cuando uno lee esto se da cuenta que es descomunal. Si esto es producto de la observación, él es un mejor observador que escritor. sí. Entonces, lo interesante, Dauri, que este libro que tú mencionas y que la primera ley es no le hagas sombra a tu amo o a tu jefe, es un libro que ha sido muy solicitado en las prisiones estadounidenses y Oye, de hecho fue estudiado como texto de primer año en 2 universidades de este país. Así que el libro ha tenido mucha trascendencia y las mejores cadenas de noticias del mundo se han hecho eco de este material para mencionarlo, referirlo en algún momento. ujú, A mí me gustó una declaración que él hizo en la introducción de su libro y dice que nuestro mundo actual se considera en el pináculo de la equidad y de la justicia. Y es cierto, cuando tú escuchas los discursos, así es ujú, como el mundo se percibe, sí, pero son las mismas oscuras emociones de siempre las que laten dentro de cada eso individuo. es correcto. Y es Eso es triste esa correcto. situación. Eso es ¿Cuáles correcto. otras leyes podríamos mencionar así a manera de repaso? Porque, Bueno, hay otras leyes, por ejemplo, nunca pongas demasiada confianza en tus amigos y usa a tus enemigos. wow. Bueno, pues se Eh, parece a la número 15 que dice, aplasta por completo a tus enemigos. sí, no los dejes vivos. O sea, cuando tú la aplastas con tu influencia, lo que sea, no los dejes. Usa honestidad y generosidad selectiva para desarmar a tu víctima. En otras palabras, usa la hipocresía para tú alcanzar lo que tú quieres alcanzar. Eh, La 32 dice, Dauri, esta me llamó mucho la atención, juegue con las fantasías de la gente. En otras palabras, Tremendo. ¿qué anhela el otro ser? Juega con eso. Sí, En lugar apela al interés de la en persona. lugar de orientarlo, decirle, no, mi hijo, yo creo que para ti lo mejor es esto. Si te va en esa dirección, tú puedes correr la misma suerte de fulano y fulano de tal. Sí. O hay otra que dice, busca atención a toda costa. Sé el centro de atención. Otra dice también, procura hacer seguidores al punto de que tú seas como una especie de culto. Ahí se habla sobre el culto a la personalidad. Hay personas que cuando tienen poder, pues le gusta eso, que le alaben y que le digan este tipo de cosas y que hablen bien de la persona. Cuando usted analiza todas las 48 leyes, yo me doy cuenta, Héctor, que realmente estas son ideas eh, que parecen originadas en la mente de Satanás. Bueno, porque él está Muchas de ellas, no observando. todas, no todas, pero No, muchas no, de no, no. ellas Ninguna, parecieran vamos a llamarle teoría en este caso, teorías, sí. pero ninguna teoría necesariamente es absolutamente errónea. Claro. Siempre contiene elementos de verdad que pueden ser rescatados. Ujú, Pero ujú. también hay que valorar que él está observando un mundo que está corrompido y ve cómo quizás el principio de la teoría evolutiva,
el más fuerte Devora al más débil. predomina y destruye al menos apto. Es lo que se está plasmando en la realidad. Ve un mundo corrompido, un mundo hundido en las tinieblas, donde, oye, me tiene que sobrevivir el más fuerte y el que no puede, que desaparezca. Y esto, Héctor, es lamentable, pero muchas de estas ideas se reflejan no solo en el mundo corporativo, en el mundo secular, sino también que a veces se reflejan en el mundo eclesiástico. Claro, Eh, vemos en ocasiones líderes religiosos y eso no hay fronteras. No podemos Ujú. decir en casa no ocurre eso. Claro, Podemos decir eso. No hay fronteras. así es. Vemos personas que manifiestan muy bien estos principios, no necesariamente de manera intencional o predeterminada, porque tenemos un factor a favor que da como resultado estas opciones. Y es Claro, que aún nosotros que somos líderes de iglesia, tenemos una naturaleza pecaminosa y todo un bagaje que venimos arrastrando, como tú así es. decías hace un momento, que nos afectó y llegó a ser parte de aquello que nos hizo lo que hoy somos. Ujú. Y si la gracia de Dios no ha pulido esos defectos en mí, pues aún con el temor de Dios que tengo, manifestaré mucho de esos principios en mi vida. Así es. Por eso entonces es importante, Héctor, que veamos ahora qué dice la Biblia sobre el poder. ¿Cuál es la perspectiva bíblica sobre el poder? Ya dijimos al principio que Dios le dio autoridad al ser humano cuando lo creó. Una de las cosas que tú dijiste cuando comenzamos el programa era el hecho de que el poder viene de Dios. Y realmente es así. El poder al hombre es conferido por Dios. Y Dios siempre quiso eh, no instigar, sino reforzar eso en la mente de su pueblo. Cuando, por ejemplo, en Deuteronomio Dios les dijo, cuando ustedes entren a la tierra y se hagan ricos, no diga, el poder de mi fuerza me dio esto, Así sino es. reconoce que es Dios que te da el Dios. poder. ¿Ok? Asimismo, en Primera de Crónica 29, 11 al 12 dice, tuya, oh Señor, la magnificencia y el poder, Así la es. gloria, la victoria y el honor. Tuyo, Ujú, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Las riquezas y la gloria proceden de ti ujú, y ujú. tú dominas sobre todo. Y en tu mano está la fuerza y el poder. Así Y en es. tu mano el hacer grande y el dar Ujú. poder a todos. Daniel le dijo a Nabucodonosor, Dios te ha dado poder y dominio, porque Él es quien tiene el dominio. Y después Nabucodonosor reconoce eso y dice, reconozco que Él es quien tiene el dominio. Él le dijo, Él es que quita reyes y pone reyes. Hay un concepto bíblico de que en última instancia el poder viene de Dios. De hecho, el poder secular, según Pablo, no hay autoridad establecida También, incluso el por poder Dios, secular. Así es, no por Dios. De manera así es. que, Es evidente aún en el, entonces y es que que Él aún es la fuente de poder. ya, de hecho, en el mundo secular, Dauri, me gustaría señalar esto, y es que aún en el mundo secular, quienes no son cristianos, quienes no se rigen por las normas de vida cristiana, serán juzgados por Dios si no emplearon bien el poder que se le Ujú, delegó. así es, eso es correcto. Am, y haciendo un contraste, Héctor, con lo que eran algunas de estas leyes que hablamos sobre leyes del poder, estas 48 leyes del poder, yo veo un contraste entre lo que es la enseñanza de Jesús sobre el poder y estas leyes. Mm, La filosofía o la enseñanza de Cristo respecto al poder era totalmente opuesta a todo lo que nosotros vemos acá, porque Cristo no hablaba de destruir al enemigo, por lo contrario, amar al enemigo. Cristo hablaba de servir. De hecho, en el círculo de los discípulos siempre hubo una discusión sobre el poder. Y eso se mantuvo constante durante todo el ministerio de Jesús, debido a una mala comprensión de a qué vino Cristo Jesús, cuál era la misión que él tenía. Y los discípulos, de alguna manera, tenían siempre la discusión sobre quién sería el mayor. Y esas luchas internas sobre el poder, pues estuvieron siempre latentes con ellos. Y mm. Cristo les enseñó que no va a ser así con ellos. ¿Qué fue lo que le dijo Cristo en Mateo? Bueno, yo pensé en el pasaje de Lucas, capítulo 22, porque también Lucas registra este evento y Sí, en el sí, ajá. contexto de una discusión en la que ellos estaban porfiando de cuál sería el más importante, Jesús le Ujú. dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, Mateo se 27 son también. dueños de ellas. Así Y los es. que tienen autoridad sobre ellas son llamados bienhechores. Pero entre nosotros no es así. Aquí
entre ustedes, el más importante debe ser como el más nuevo y el que dirige como el que está sirviendo. Así es. Un principio extraordinario. Entonces el principio de Cristo contradice al principio secular. Así El es. hecho de que muchos discípulos de Cristo hoy día, algunos líderes eclesiásticos, usen estilos de manejo del poder, estilos seculares, estilos no cristianos, no significa que tengan el aval bíblico, ya que el aval bíblico es precisamente de que el uso del poder tiene que hacerse a la manera de Cristo para servir, para servir. Eso implica entonces que realmente lo que dice Jesús del poder no tiene cabida en la lógica humana, ya que él habla de que el que quiera ser el mayor, el que quiera estar arriba, tiene que servir, debe ser un siervo. En esa misma línea de pensamiento, el abuso de poder entonces crea una ruptura en el propósito original de Dios. Claro que sí. ¿Por qué? Porque el poder se ejerce correctamente cuando se entiende que es un poder compartido, que se sustenta en la deidad. Por ejemplo, Cristo mismo en su humanidad dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino el que me envió. Juan 5:30. Y a sus seguidores le dijo, separado de mí, ustedes no pueden hacer nada, en Juan 15:5. Uh-huh. Así es, Héctor, que aquí entonces estamos nosotros confrontados con los principios bíblicos que Dios nos da para que podamos hacer buen uso del poder que nosotros tenemos. Tú que nos escuchas, tú tienes poder sobre otras personas, tienes influencia sobre otras personas. Procura que tu influencia sea una influencia para el bien. Procura que el poder que tú ejerces sobre otras personas sea un poder para el bien. Usa el poder que tienes para construir a los demás. No todos los líderes, Héctor, en cualquier institución, sea esta secular, sea religiosa, sea política, no todos los líderes son malos líderes. Hay personas que usan bien el poder y lo hacen para elevar a otras personas, para el bienestar de otras personas, para servir a otras personas. Y como dijimos que el poder es amoral, eres tú y yo los que determinamos cómo vamos a usar el poder. Y Dios nos va a pedir cuenta de cómo nosotros usamos nuestra influencia, usamos el poder que Dios nos ha concedido y esa facultad que tenemos nosotros. Yo diría ya para finalizar, porque el tiempo se nos está terminando, que nuestro ejercicio de poder, ya sea en el ministerio, como lo que nosotros somos pastores, o como líderes locales de iglesia, o como nuestros superiores, por ejemplo, el ejercicio de nuestro poder tiene que reflejar la imagen de Dios. Claro. Porque Dios creó al hombre a su imagen y al crearlo le dijo, enseñoréate. Es decir, lo dotó de autoridad para gobernar y sojuzgar otras cosas. Nuestro ejercicio de poder debe reflejar la imagen divina y todo cristiano debe recordar que nuestra capacidad para hacer algo proviene del Espíritu Santo. Hechos 1:18 dice que nosotros recibiremos poder cuando el Espíritu Santo venga. Y también internamente necesitamos poder, porque Pablo dijo que conforme a la riqueza de su gloria, Él quiere que Dios nos fortalezca con poder en el hombre interior. Y es lo que hará posible que externamente manifestemos el poder que internamente está obrando en nosotros. Así es. Dauri, ¿algunas palabras finales quizás para concluir? Bueno, pudiera tal vez decir, Héctor, que para tú ejercer poder sobre los demás, sobre otras personas, busca la fuente de poder que es Dios y deja que esa fuente de poder llene tu vida para que lo que tú ejerzas lo hagas bien y lo hagas representando bien al Señor. Yo diría al finalizar que permitamos, como dijo Pablo en 1 Corintios 2:16, yo quiero que los amigos posteen esta frase, 1 Corintios 2:16, o pueden postear el texto o esta frase, nosotros tenemos la mente de Cristo. Si una persona no tiene la mente de Cristo, no podrá reflejar a Cristo en el ejercicio de su poder. Quiera Dios que esto sea así en nosotros y que Dios nos dé la bendición de reflejarlo a Él. Si tú tienes alguna pregunta, algún comentario o deseas recibir más información sobre el tema que hemos tratado en el día de hoy, escríbenos a la siguiente dirección, feysociedad7@gmail.com. Repito, feysociedad7@gmail.com. Hasta la próxima entrega. Dios les bendiga.
Hasta la próxima entrega. Que Dios te bendiga.